La diferencia que se plantea entre el lenguaje humano y el código que utiliza el animal. ¿Por qué se eligió este tema? Pues porque yo he notado en lo personal, no sé si a ti te ha pasado, que este es un tema que genera mucha controversia porque, bueno, ya lo decía Emile Benveniste, cuando pensamos la categoría del lenguaje en el animal, normalmente ocurre una serie de abusos del término. Y por el otro lado, tenemos gente que dice, bueno, si el animal no tiene lenguaje, entonces eso parece más bien una justificación para que se le maltrate, o el animal es inferior por no tener un lenguaje, o qué significa cuando Benveniste dice que en el animal no opera el lenguaje como opera en nosotros. Bueno, Entonces, creo que planteas como una complejidad porque justamente tú bien ya lo has puesto sobre la mesa en ese sentido de cuando hablamos de la estructura del lenguaje, ¿no? Y hablamos de comunicación, o sea, entonces decimos, un animal comunica, o sea, sobre todo actualmente que hay como toda esta tendencia, digo, y además nosotros tenemos mascotas, no es como que odiamos a los animales, aclaramos, eh, pero sí esta tendencia actual de la protección animal, ¿no? Y de mucha gente que también dice, no, es que sí mis animalitos sí me están diciendo algo, ¿no? Sí me hablan. Ahora, hay que diferenciar entre eso. No significa que, o sea, Benveniste plantea que hay una comunicación en el ser humano y en los problemas, en su libro, Problemas de Lingüística, va a plantear que hay una diferencia, ¿no? Eso no significa que el animal no comunique, sino que al final la lengua es un sistema de códigos, pero de códigos lingüísticos. ¿Cuál es la diferencia entre la comunicación humana y podríamos decir que el animal? Que en el caso del animal repite una serie de sistemas que son repetitivos, o sea, que son aprendidos, ni siquiera aprendidos, más bien por instinto, cumple con ese sistema repetido, ¿no? O repetitivo. Benveniste pone de ejemplo el caso de las abejas, no sé si lo recuerdas. sí. Que dice que daban círculos y que siempre repiten este mismo sistema. Y o sea, es decir, cuando van a comer siempre repiten el dar círculos. Cuando llegan y toman el polen de la flor, siempre repiten una misma manera de hacerlo. Las jirafas, por ejemplo, a la hora de alimentarse o a la hora del cortejo, chocan el cuello, ¿no? Pero o sea, es un sistema repetido. Es decir, nosotros tenemos diversas maneras de decir que queremos comer. En esa manera de decir que queremos comer, pues va a depender mucho del contexto en el que te encuentres, porque si estás con tus amigos vas a decir de repente, ¿no? Vamos a tragar. O si estás con tu mamá tal vez sea como un poco más diplomático y entonces dirás, tengo hambre, ¿qué hay de comer? Hay muchas maneras, es decir, de decir que tienes hambre, pero no el mismo sistema que repiten los animales. Y de entrada hay que decir que si bien el lenguaje es un sistema, más bien, hablamos del lenguaje, el lenguaje comunica y comunica de manera verbal y no verbal. Generalmente entonces, cuando hablamos de los animales, van a comunicar quizás a través de ruidos, pero ese ruido va a ser siempre el mismo. La diferencia entre el ser humano o el Homo sapiens en su momento cuando evoluciona de un animal justamente es la sapientia, ¿no? Que en latín significa el saber, y justamente se da porque el lenguaje da orden, o bueno, todavía no se sabe a ciencia cierta si es el lenguaje el que da orden al pensamiento, pero a partir de que el ser humano comienza a escribir, cambia como la parte de su historia, porque entonces puede narrarse o lo que plantea Benveniste es que puede enunciarse en un momento y en una situación determinada, ¿no? Es decir, nosotros como seres humanos nos definimos en una situación determinada a través de decir, yo estoy hoy aquí platicando contigo, Javier. Y en el momento que yo digo yo estoy emitiendo o sea, me estoy identificando a partir de mí, me estoy definiendo a mí misma en un momento determinado. Y ese es el sujeto de la enunciación del que habla Benveniste, también lo plantea. Entonces ya planteamos, o sea, bueno, poniendo como sobre la mesa y si pudiéramos como
dibujar cómo es esto, hemos planteado de inicio ya varias diferencias que hay entre un animal y un ser humano. Y no porque digamos que uno es superior al otro, porque también como tú, yo creo que de repente lo has repetido en algunas de tus clases, eso no hace que el ser humano sea como más superior a otro, sino que hay diferencias en este sentido. Y vamos a ver que el lenguaje humano tiene ciertas funciones lingüísticas y que se va a diferenciar este sistema, que no solamente se limita a un sistema de palabras repetidas, sino que este sistema va a variar dependiendo del idioma, va a variar también dependiendo de las actitudes que generamos en nuestra habla, y que además hay funciones del lenguaje que comunican, ¿no? Es decir, vamos a hablar de la lengua como una estructura que se forma por un sistema de signos lingüísticos y que todos comprendemos como sociedad. Ajá. Pero también vamos a hablar del habla, que es esa emisión de la lengua misma, ¿no? Y que además está la lengua oral y la lengua escrita, ¿no? Y hay una diferencia entre ellas, entre ese sistema de signos que están escritos, porque además a veces dices, ¿no? A veces pasa que de repente cuando escribes dices, no es lo mismo que quise decir de manera oral. Entonces, más adelante estaremos platicando también de esas diferencias que hacen al código del ser humano y el código animal. Porque el código humano, es decir, el lenguaje del ser humano, se forma también por actos de habla y actos comunicativos, que son intenciones que yo tengo al hablar. Es decir, yo te digo, tengo hambre, pero yo no sé si tú me vas a invitar a un restaurante a comer, ¿no? En el momento en que lo haga, pero tal vez yo esté buscando una reacción en el habla. Entonces vamos a ver que el lenguaje humano se forma por diversas funciones comunicativas y a su vez estas funciones comunicativas también emiten ciertas intenciones comunicativas al hablar. Entonces, yo entiendo algunas cuestiones de lo que comentas, que ha sido muy amplio, que has dado muchos elementos para darnos a pensar. Para empezar, que a mí me llama mucho la atención lo que mencionas de las abejas, que Benveniste rescata de Carl von Frisch, de los aportes de la zoología. Y bueno, sí, las abejas hacen este vuelo particular para señalar que en tal lugar o a tal distancia, más bien, hay comida o hay alguna cuestión que podría ser de interés para la colmena. Y hace un giro que a veces va de derecha a izquierda, a veces de izquierda a derecha, dependiendo de lo que quiera mostrar o de la distancia, ¿no? Y entonces estas abejas entienden perfectamente este vuelo de la otra abeja y saben que la abeja le está diciendo que a tal distancia hay, o sea, no hay pierde, no hay posibilidad de que haya un malentendido, a menos que la abeja que esté interpretando el mensaje esté enferma o tenga algo, pero nunca hay la cuestión de un malentendido ahí, porque como dices, siempre este código que lanza la abeja para señalar que hay comida, siempre es el mismo contenido y las otras abejas siempre lo reciben de la misma manera, que es algo que caracteriza el código animal. Pero cuando hablamos del ser humano, estamos hablando de que el lenguaje funciona de una manera distinta, porque cuando decimos algo no siempre tiene el mismo contenido y además el otro no siempre lo escucha de la misma manera. Claro. Benveniste propone que el lenguaje recurre más bien a formas vacías, como lo son los pronombres, yo, o sea, cada vez, si yo digo yo, no es lo mismo que tú digas yo, porque claro, estamos atravesados de manera distinta. Para Benveniste, lo que va a importar es que el ser humano, a través de la lengua, se configura o se constituye como un sujeto. Así es. Un sujeto que también, digamos, Lacan, dentro del psicoanálisis, va a retomar
esta noción de sujeto y de cómo está atravesado por el lenguaje para hablarnos de la cuestión del inconsciente. Pero eso es algo que me gustaría dejar un poco aquí en suspenso y que sigamos hablando sobre estas diferencias entre el código y lo humano. Y una de las características que a mí me interesan del código es esta fijeza en su contenido, la invariabilidad del mensaje y también la cuestión de que esta comunicación animal, por lo mismo de que siempre remite a lo mismo, no puede ser analizado.